Bienvenidos a una producción de la Agencia Informativa CONACYT. Yo soy Enrique Galindo y estamos transmitiendo desde los estudios ubicados en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en la Ciudad de México. Toda la información generada por la Agencia Informativa usted la puede encontrar en nuestra página www.cienciamexico.com. Oscar Wilde escribió: "El único deber que tenemos con la historia es reescribirla". Por eso hoy te presentamos La Revolución Humana, una historia de la civilización, con Juan Miguel Zunzunegui. Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hola Enrique, ¿qué tal? Pues encantado de estar otra vez. Muy bien, el tema de hoy, la revolución científica. ¿Cómo el conocimiento cambió el mundo? Así es, pues es, bueno, dentro de esta dinámica de hablar de la evolución humana con base en sus grandes revoluciones, esos momentos históricos que transforman al mundo, pues bueno, la revolución científica es fundamental. Por varias razones. Bueno, la más importante, por supuesto, porque es el nacimiento de la ciencia moderna, como hoy la conocemos, de ciencias ya como la astronomía, la química, sobre todo eso, astronomía, física y no astrología, no, por no, favor. Astrología, no. Que bueno, volviendo a temas que hemos platicado antes, hubo un momento en que los astrónomos y los astrólogos eran la misma persona. Claro. No había ninguna diferencia entre estudiar los astros y su movimiento y sus leyes y la idea de cómo esto pudiera influir en la vida humana, ¿no? Y bueno, ya se fueron separando justo en el siglo XIX, cuando ya viene una definición muy clara de lo que es y lo que no es ciencia, y pues queda claro, la astronomía es ciencia, la astrología no lo es. No tanto. O por lo menos no tanto, ¿no? Aunque cuando se hace esa distinción de lo que es ciencia y lo que no es ciencia, eso es bien importante, era simplemente para dejar claras las cosas. Esto no es un conocimiento científico, lo cual no era hablar negativamente, simplemente es aclarar, mira, esto no es científico, esto sí. Ya es con el paso del siglo XX, sobre todo, cuando se va haciendo esta sensación de, es que esto no es científico, como decir, esto es una tontería. Pero en el 19 está claro, hay cosas que son ciencia y cosas que no, todas están bien, ¿no? Es justo el siglo XIX y el XX donde la ciencia se termina de empoderar en Occidente como el único paradigma de conocimiento reconocido. Lo cual creo que también llega un momento en que se convierte en anticientífico, porque es como decir, vamos a rechazar a priori cualquier otra cosa que no sea nuestro método. Que es una de las tantas cosas que dilucida la filosofía de la ciencia, de la que ya hemos hablado, ¿no? Pero bueno, entonces, nace la ciencia como hoy la conocemos, y la revolución científica va a ser precursora de otras revoluciones de las que hablaremos más adelante. Evidentemente, la ilustración y toda la revolución del conocimiento y el nacimiento de las ciencias sociales es una cosa muy interesante, ¿no? Si tú comparas las llamadas ciencias exactas, en este caso matemáticas, cálculo, física, química, astronomía, y las llamadas ciencias sociales, ¿no? Economía, filosofía, sociología, semiótica, lingüística, historia, pues podría sonar que las ciencias exactas pues son como más complicadas y más difíciles, ¿no? Y sin embargo nacen primero. O sea, las ciencias sociales son del siguiente siglo, ¿no? Lo cual tiene toda la razón de ser. Lo que va a pasar en el siglo XVII, que es lo que platicaremos en esta ocasión, es cómo va surgiendo la gran revolución científica. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito antes de Galileo y todo este tema, pero pues Newton, Leibniz, pues es la gran época de la ciencia. Y aunque sí se podría pensar que es un método más difícil o que son cosas más difíciles que las ciencias sociales, el tema es que con estos nace el método científico, con el objetivo de estudiar la naturaleza, el universo, básicamente, ¿no? Pero de ahí surge el método científico que luego en el siglo XVIII y XIX, los que se dedican a filosofía social, que todavía era eso, filosofía, pues empiezan a decir, pues hay que usar el método de los científicos, de los astrónomos, de los químicos, de los físicos, para desarrollar conocimientos sociales. Entonces, por eso las ciencias sociales nacen como un siglo después, cuando la ciencia ya es un paradigma muy reconocido, con un método que está perfectamente claro,
pues es como decir, vamos a aplicar el conocimiento científico al entendimiento de la sociedad, ¿no? Entonces, y por supuesto, sin la revolución científica no tendríamos revolución industrial en el siglo XIX, porque bueno, pues vienen de la mano. La revolución industrial es resultado de poder aplicar de manera técnica pues todo el conocimiento de la ciencia, ¿no? Pero bueno, entonces entremos en materia. Es, como todos los temas que hemos estado tratando, pues una revolución que se encadena con las anteriores, ¿no? Ya hablamos de lo que yo llamé la revolución monárquica, este siglo en el que se consolidan los grandes estados centralizados europeos con base en los monarcas. Hablábamos incluso de lo que yo llamé la revolución del fin del mundo, que es justo cuando empieza a desmoronarse la Edad Media. Bueno, sin esas revoluciones previas, pues la revolución científica sería imposible, particularmente por una cosa que hemos comentado: la ciencia requiere patrocinio, mucho, no es barata, y solamente estados consolidados y centralizados como los que surgieron con las monarquías, pues pueden generar ese tipo de economía que te permite esas inversiones. E igual, sin la revolución del fin del mundo, que vimos cómo tras la peste negra se restablecen finalmente toda una economía comercial en Europa, que es de donde empieza la economía capitalista, que es la que puede financiar ciencia, ¿no? Pero entonces, bueno, la revolución científica. Pues en general hablamos de un periodo que va de 1543, o sea, mediados del siglo XVI, y todo el siglo XVII, la época de los grandes científicos. En términos generales es muy común empezar este relato con Copérnico, ¿no? El astrónomo polaco, que en 1543 publica su famosísimo libro La Revolución de los Cuerpos Celestes. Lo verdaderamente importante del libro de Copérnico es que es el primero, no el primero que lo sabe, ni el primero que lo descubre o lo intuye, es el primero que lo escribe y lo publica. Aunque cuentan que se esperó hasta sentirse en el lecho de muerte para publicarlo, porque sabía que lo que estaba publicando a la iglesia no le iba a gustar nada. Es el famosísimo modelo geocéntrico, el heliocéntrico, para que nos ubiquemos, ¿no? Desde Ptolomeo, los griegos, desde Aristóteles y toda la Edad Media, que de pronto ven a Aristóteles como el gran sabio que no podía equivocarse, que se equivocó en un montón de cosas, particularmente en el modelo geocéntrico, ¿no? Aristóteles, y de ahí toda la Edad Media y el conocimiento europeo es ¿no? La Tierra es el centro del universo y todos los demás cuerpos giran alrededor de la Tierra, incluyendo el Sol. Ahora, el giran ya es una idea avanzada, porque ya implica la noción de círculo, porque muy medieval es el tema de, bueno, la Tierra es plana, y encima está la bóveda celeste y alrededor la luna, el sol, las estrellas y los demás planetas girando. Ese era todo el esquema de conocimiento llamado el modelo ptolomeico. Y lo que va a hacer Copérnico con el modelo heliocéntrico, es decir, sorpresa, la Tierra no es el centro del universo. La Tierra gira alrededor del Sol. El Sol es el centro del universo. Evidentemente seguimos estando en un error, pero bueno, la ciencia va avanzando así. Vas descubriendo verdades poco a poco. La que descubre Copérnico es: no somos el centro del universo es el Sol, porque la Tierra gira alrededor del Sol. Esa es la gran revolución. La Tierra gira alrededor del Sol, otros planetas giran alrededor del Sol, el Sol es el centro del universo. Pero este conflicto entre el modelo geocéntrico, la Tierra como centro del Sol, y el heliocéntrico, ¿no? El Sol, la Tierra como centro del universo, y el heliocéntrico, el Sol como centro del universo, es grave en realidad porque se está cuestionando a la única institución que tenía el monopolio del conocimiento, que es la Iglesia. Es como decir, a ver, estamos cuestionando aquí un modelo que la Iglesia ha sostenido por más de 1000 años. Si se descubre que este modelo que la Iglesia ha sostenido no es correcto, entonces ahora puedes dudar de cualquier cosa que venga de la Iglesia, hablando de conocimientos, ¿no? Es un conflicto que no tiene que ver con la fe, tiene que ver con los modelos de conocimiento. La Iglesia y los teólogos sostienen un modelo de conocimiento. Está surgiendo una nueva generación de personajes, los científicos, que están llegando a proponer otro modelo de conocimiento. La Iglesia católica ya sabía entonces una cosa: conocimiento es poder. No puedo permitir que llegue otro paradigma de conocimiento que no es el mío. Si me arrebatan el conocimiento, me arrebatan el poder. Entonces, por eso con Copérnico empieza una revolución científica, ¿no? Básicamente porque es el primero que dice: la Biblia, y ojo, no es negar la religión, simplemente es decir, la Biblia no explica todo. La Biblia es un libro religioso, no explica las cuestiones físicas.
que luego va a ser uno de los grandes fundamentos de Galileo, ¿no? Que justo Galileo es como el tema arquetípico en el famosísimo conflicto ciencia-religión, el caso Galileo, que en realidad Galileo todo lo que hace es dar más argumentos que defiendan la teoría heliocéntrica propuesta por Copérnico. Porque Copérnico llega a su teoría con base en matemáticas y en observación directa del cielo. Mientras que el telescopio que hace Galileo en 1610 le permite una observación del universo que nadie antes había tenido, ¿no? No es el inventor del telescopio, hoy se me están yendo todas las palabras, no es el inventor del telescopio, como por ahí se dice, pero es el que lo perfecciona y el que lo usa y el que lo populariza, ¿no? En 1610, con su telescopio, observa la luna, y al observar la luna tiene su primer argumento contra Aristóteles, que te hablaba de dos mundos, el sublunar. Todo lo que está debajo de la luna, incluyendo la Tierra, son cuerpos y cosas y mundos imperfectos. Pero de la luna hacia arriba, todos son esferas perfectas y llegamos a un mundo maravilloso. Y yo creo que en realidad esa es una de las partes místicas de Aristóteles. No creo que esté hablando de física, pero así se le interpretó toda la Edad Media, a que ese era su modelo del universo. Entonces, lo primero que viene a demostrar Galileo es la luna es bastante imperfecta. Híjole, ¿qué creen? Y lo que hay después de la luna también. Igual. Sí tienden al círculo, pero no son esferas perfectas. Y las órbitas, pues tampoco son perfectas, ¿no? O luego, por ejemplo, descubre las lunas de Júpiter, girando alrededor de Júpiter. Esto es muy importante porque la teoría que sostenía la Iglesia sigue siendo todo gira alrededor de la Tierra. Entonces, al encontrar lunas que giran alrededor de Júpiter, Galileo puede decir, bueno, aquí hay cosas que no giran alrededor de la Tierra. Por lo tanto, ya toda la teoría se puede desmoronar, ¿no? También descubre los anillos de Saturno, aunque él no los entiende todavía como anillos, pero sí ve cuerpos extraños alrededor de Saturno, observa la constelación Orión, investiga las fases del planeta Venus. En fin, hace de todo, pero lo más importante es el libro que publica en 1632, otro libro famosísimo, hito en la historia de la ciencia, El diálogo sobre los principales sistemas del mundo. Que justo aquí viene el famoso juicio Galileo, que hay que decir que Galileo hace un poco de trampa. Galileo se llevaba muy bien con el Papa Urbano VII, me parece que era en aquella época. Cuando Galileo empieza a hablar de la teoría geocéntrica y de una Tierra que gira alrededor del Sol y cuerpos celestes que giran y demás, no es algo que la Iglesia de inmediato rechace. Es algo que la Iglesia dice, oye, esto va en contra del conocimiento de los últimos 1000 años. No puedes venir a soltarlo como verdad, así como así, sin comprobarlo. Claro, el tema de Galileo es que lo estoy comprobando, no lo estoy viendo por mi telescopio. Claro, tú dile eso a un cardenal que no entiende de ciencia y telescopios y te dice, no, esa no es comprobación, cuando pues justo lo es, ¿no? Una de las cosas que dice Galileo es, la Iglesia se lanza contra mí como si yo hubiera puesto a los planetas y a las estrellas ahí a moverse, ¿no? Cuando yo solo estoy diciendo lo que estoy viendo, ¿no? Y ahí están y se están moviendo. Y son redondos y giran alrededor del Sol. Pero bueno, finalmente Galileo tuvo mucho patrocinio de nobles italianos, particularmente del duque de Toscana. Tiene buena relación con la Iglesia y esto lo salva, porque finalmente el Papa lo autoriza a escribir un libro con su teoría. Recordemos que en esta época la Iglesia tenía que autorizarte para que pudieras editar. Tenían que mandarte tu sello, el imprintum, para que algún editor tuviera el derecho a publicarte. Y la Iglesia se lo da a Galileo y le dice, ok, ¿sabes qué? Tu teoría esta heliocéntrica, pues está interesante, hay datos que valen la pena, no creemos que ya esté comprobada. Entonces, el acuerdo al que llega Galileo con el Papa le dice, ok, escribe un libro con tu teoría, pero ¿sabes qué? Escribe un libro con las dos. O sea, todavía no puedes desacreditar por completo la visión que tenemos del mundo de los últimos 1000 años, el geocentrismo, con tu heliocentrismo, que tampoco lo has podido comprobar del todo. Entonces, ¿por qué no haces un libro y expones las dos? Y Galileo dijo, órale, va, es lo que voy a hacer. Y escribe el famoso diálogo sobre los principales sistemas del mundo, el ptolomeico y el copernicano. La trampa que hace es que es un diálogo muy mañoso. Es un diálogo sobre los principales sistemas del mundo. El que está equivocado y el que bueno, yo te vengo a presentar, que es el bueno. La verdad es que todo el libro tiene ese matiz, ¿no? De aquí están los dos principales sistemas, el incorrecto y el mío. Entonces,
fue un poquito de abuso de confianza en su acuerdo con el Papa, digamos, ¿no? Esa es la razón por la que empieza el tema del juicio de Galileo. Claro, un juicio evidentemente injusto, hasta la Iglesia se ha retractado de ese juicio. Es una leyenda aquello de Galileo saliendo del tribunal de la Inquisición y su famoso "y sin embargo se mueve", aunque sí te habla de un pragmatismo maravilloso de Galileo, ¿no? Cuando lo presentan ante los inquisidores, pues un hombre que ya tiene casi 60 y tantos años, ¿no? Y el tema es, usted dice que la Tierra se mueve alrededor del Sol, eso es herejía, retráctese. Y él dice, pues no me retracto, pues si no se retracta lo vamos a condenar a muerte. Ah, la Tierra está inmóvil. Es un pragmatismo justo muy científico, porque es como decir, ¿quieren que yo diga que la Tierra está inmóvil? La Tierra está inmóvil. La anécdota del "y sin embargo se mueve", que no es real, pues es como decir, yo digo lo que ustedes quieran, las cosas son lo que son, ¿no? Claro. Si quieren, yo declaro que la Tierra está inmóvil, pero se está moviendo. O sea, no depende de que yo lo diga, ¿no? Básicamente. Y claro, en realidad, el juicio de Galileo termina bien entre comillas. O sea, se llevó 10 años en arresto domiciliario. Pero eso porque se llevaba bien con el Papa. Si no, lo hubieran condenado a muerte. Y todo lo que está diciendo es lo que Copérnico dijo, tiene razón, y lo demuestra de muchas formas, ¿no? Mientras que años antes, uno de los peores casos, ¿no?, de la Iglesia contra el conocimiento científico es en el año 1600, cuando en Roma es quemado vivo Giordano Bruno. Es bien interesante la historia de Giordano Bruno, porque mientras la discusión parece ser si el centro del universo es la Tierra o el Sol, y qué gira alrededor de qué, Giordano Bruno llega a decir, la Tierra no es el centro del universo, el Sol no es el centro del universo, nuestra galaxia no es el centro del universo, el universo no tiene centro. Porque es el primer hombre que sale con una cosa impresionante. El universo es infinito. Y hay tantos mundos posibles como ustedes se puedan imaginar, porque el universo es infinito en todo, en tamaño, en tiempo, en posibilidades, en creatividad, en todo. Entonces debe haber tantas galaxias y tantos sistemas y tantos mundos como el nuestro, tantas posibilidades de vida en otros como, o sea, infinitas, tantas posibilidades de conciencia, tantas posibilidades de que crean o no crean en algún concepto divino, porque el universo es infinito. Pues obviamente aquí sí fue, quémenlo. Y como él no tenía buena relación con autoridades eclesiásticas, lo queman por decir, pues una realidad del día de hoy, el universo es infinito. Al mismo tiempo que tiene un tamaño y se expande, estas maravillosas contradicciones, ¿no? Pero bueno, el universo tiene un tamaño, pero como ese tamaño es todo lo que existe, pues ese tamaño y infinito es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿De dónde era Giordano? Giordano Bruno, pues del norte de en una Italia que todavía no es Italia, digamos, ¿no? Pero del norte de la península itálica, así es. Y pues bueno, pero todo esto es un previo, digamos, ¿no? Copérnico, Galileo. Bruno y Galileo son como la vanguardia de la revolución científica. Se empieza a desmoronar el paradigma de la Iglesia. Una Iglesia que de pronto se sigue aferrando a decir la Tierra es plana, cuando Magallanes ya le dio la vuelta. O sea, la expedición de Magallanes de 1519 a 1522 ya le dio la vuelta al planeta. Esa es la mejor prueba de que es redondo, ¿no? O sea, navegué hacia la misma dirección y regresé. Es redonda. Pues aún así había necedades, ¿no? La Tierra es plana. Pero bueno, en realidad el año en que muere Galileo es el año en que nace Sir Isaac Newton. Es el gran ícono, porque bueno, Newton es el inventor junto, vamos a decir, con Leibniz, para no meternos en esa discusión. Son los grandes creadores independientes del cálculo, ¿no? Pero también, pues ya sabes, Newton, la ley de la gravedad, las leyes de la termodinámica. Quizás el tratado más importante de Newton sea su tratado de óptica, que publica en 1704, aunque su libro más famoso sea, por supuesto, el Principia Mathematica de 1687. Pero la parte interesante a resaltar de Newton es que era un hombre súper religioso. Es decir, hablamos de una época en la que no hay conflicto entre ciencia y religión. Un gran científico como Newton dedica horas de su vida a estudiar la Biblia y a entender las generaciones bíblicas y a tratar de buscar el origen del universo en las generaciones bíblicas, ¿no? Y al mismo tiempo que descubre cosas de óptica y los prismas y la termodinámica y la gravedad. Y es un hombre que cuando está estudiando ciencia está muy claro que está estudiando las leyes con las que Dios hace que funcione el universo y no encuentra contradicción alguna en esto. Esto es bien importante comentarlo porque otros científicos como Einstein tampoco encontraron ninguna contradicción entre ser religiosos y ser científicos, ¿no?
¿Quién sí la encontró? ¿En qué parte? Es justo, bueno, ¿Cuándo empezó? A eso dedicaremos todo otro programa, el de la ilustración. Pero precisamente es muy importante señalarlo. El conflicto ciencia-religión es un conflicto inventado por los ilustrados. Ojo, ni siquiera es un conflicto que nazca del seno de la iglesia. Nace del seno de los ateos. Nace de los ilustrados. Y que no tiene nada que ver con ciencia y con religión. Tiene que ver con política, tiene que ver con poder. Precisamente por lo que comentábamos hace rato. La iglesia tiene un paradigma de conocimiento. Los científicos empiezan a llegar con otro paradigma de conocimiento. Con este paradigma de conocimiento, la iglesia ha estado en el poder pues toda la Edad Media, ¿no? O sea, desde la caída del Imperio Romano, la iglesia se fue convirtiendo en la gran institución de poder y para el siglo XV lleva 1000 años siéndolo, ¿no? Y una de las cosas que le permite el poder es, tengo el monopolio de los libros, yo digo cuáles ni siquiera se imprimen, porque no se imprimen todavía, pero cuáles se pueden transcribir y cuáles no, qué se puede leer y qué no se puede leer, y yo al final yo iglesia, soy quien dice esto es correcto y esto es incorrecto. Y con base en eso se sostiene todo un sistema político, todo el sistema feudal, donde al final es, pues mira, es que Dios dividió al ser humano en nobles y plebeyos, y tú naciste plebeyos por voluntad de Dios, y lo que te toca es aguantar esa voluntad, que al fin te vas a ir al cielo. Eso se va convirtiendo lentamente en la monarquía, de la que ya hablamos, la monarquía absoluta, que se sustenta en el derecho divino de los reyes, ¿no? Dios fue el que me nombró rey. Es decir, que todo el régimen feudal y monárquico finalmente se sostiene en mitología religiosa. Y justo el planteamiento de los ilustrados franceses del siglo XVIII es decirle al pueblo, te han estado engañando, te han estado contando mitos religiosos para justificar que los reyes y los nobles y la iglesia te opriman. Entonces yo te voy a liberar. Ahora hay que entender quiénes son estos ilustrados. Finalmente es la clase, es la burguesía, la clase social económicamente más rica de Europa, pero que siguen siendo plebeyos. En una Europa en la que los plebeyos, aquí no importa cuánto dinero tengas, es plebeyo naciste, plebeyo morirás, y los plebeyos, por más dinero que tengan, no tienen derecho a gobernar. ¿Qué están buscando estos ilustrados? Gobernar. Entonces, ¿qué necesitas? Por un lado, quitar del poder a quien lo tenga, en este caso a la monarquía, al rey que sea. Pero no solo tienes que atacar, digamos, violentamente y en una revolución a la monarquía, también es importante a nivel ideológico, es un nuevo discurso que ataque el antiguo discurso. Tu discurso para sostenerte y legitimarte en el poder es religioso. Entonces yo necesito un discurso que me legitime a mí para tomar el poder. Mi discurso, por lo tanto, no puede ser religioso. Tengo que buscar un discurso de cariz social, científico, para justificar que ahora yo tenga derecho a tomar el poder. Y claro, mi discurso no solamente debe legitimarme a mí, debe deslegitimarte a ti, deslegitimar tu discurso. Mi discurso ilustrado científico tiene que decir que todo lo que sea religioso es una patraña. Entonces, es un conflicto político, no es un conflicto que tenga que ver con ciencia y religión. Incluso la iglesia, desde las épocas de Copérnico y más adelante Galileo, va a establecer su oficina, su congregación de la causa de la ciencia, donde justo también se ponen a investigar qué es eso de la ciencia. Y cualquier cantidad de sacerdotes de la Iglesia Católica van a ser científicos. Bueno, incluso no hay que olvidar que el creador de la teoría que hoy conocemos como la teoría del Big Bang, que es el modelo más aceptado de la existencia del universo, fue un sacerdote. Esa es la parte interesante del Big Bang. Es un sacerdote belga en el siglo XX el que establece la teoría del Big Bang, con fundamentos científicos y, claro, una teoría del Big Bang que muchos científicos al principio rechazaron porque decían, esto es creacionismo con lenguaje científico. Y es lo que es. O sea, al final el Big Bang es la creación de la nada. Claro, lo que pasa es que no es lo mismo contártela con mitos bíblicos. Dios creó el mundo de la nada y dijo hágase la luz. Si dices, no, esto es mitología. Al final el Big Bang te da ecuaciones, te da matemáticas, pero te sigue diciendo lo mismo. No había nada y de pronto ¡pum! Empezó a existir todo. Y a ese evento, y a partir de ese evento, el Big Bang, los astrofísicos te pueden explicar prácticamente todo el funcionamiento del universo, pero no te pueden explicar el Big Bang. Ese no había nada y de pronto ¡boom! La ciencia tampoco lo explica. Entonces,
muchos científicos en el siglo XX dijeron, no, creacionismo para nada, y esto es el Big Bang es creacionismo, ¿no? Con el paso del tiempo quedó claro que se parezca o no al creacionismo, es el modelo más válido hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pero el origen del conflicto ciencia-religión, pues definitivamente no es ¿Quién científico. es ese sacerdote, Juan Miguel? Me parece que se llama Georges Lemaitre, Okay. un belga del siglo XX, sí. Okay. Ese es el creador de la teoría del Big Bang. Pero bueno, entonces, a lo largo del siglo XVII, los años 1600, los países que van a favorecer la ciencia, que justo, recordando que todo tiene que ver con el pasado, ¿no? ¿Qué países europeos van a favorecer la ciencia? Aquellos que en la Reforma Protestante se separaron de la Iglesia Católica. Claro. Entonces vamos a ver Escocia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, el norte del Imperio Germánico, Suecia, como los que sí van a empezar a hacer desarrollo científico y cuyos reyes incluso van a apoyar este desarrollo científico, ¿no? Entonces, digamos, el siglo XVI, los años 1500, es el siglo de la ruptura religiosa, que empieza con la Reforma Protestante de Lutero, que es fundamental para que media Europa rompa con la Iglesia y entonces puedan empezar a cambiar los paradigmas mentales, ¿no? El siglo XVII, los años 1600, es precisamente el siglo de la ciencia, encabezado por Newton, por Leibniz, precedido por, pues por Kepler, por Galileo, por toda esta generación, y va a ser el origen. Habíamos platicado ya, la ciencia finalmente deviene en tecnología. Uh-huh. La tecnología basada en la ciencia, pues es la base también de la revolución industrial, y el modelo científico utilizado para cosas como la química, la física, la matemática, será usado por las ciencias sociales de los ilustrados en el siglo XVIII. Entonces así es como el método científico empieza a convertirse en parte fundamental de lo que hoy somos, ¿no? De la cultura occidental moderna, pero es un tema que tiene mucho que ver con el poder. Los reyes se dan cuenta, nos conviene apoyar a la ciencia, a los científicos, pues, porque aquí evidentemente hay un conocimiento que nos va a empoderar muchísimo más. Y claro, una cosa fundamental, que por cierto lo narro aquí en mi libro La tiranía de las ideas, te habla en teoría de la historia de México y Estados Unidos, pero para entender México hay que entender España y toda la Europa católica, claro. Para entender Estados Unidos hay que entender claro. Inglaterra, Escocia, Holanda y toda la Europa protestante. A partir de la Reforma Protestante vas a ver una Europa nórdica que patrocina la ciencia y que empieza, sin dejar de ser religiosos y a veces fanáticos religiosos, pero empiezan a entender que hay otros paradigmas como el científico. Mientras que España, el rey Felipe II de España, va a patrocinar el Concilio de Trento, la llamada Contrarreforma, un movimiento en contra de las ideas de la Reforma, que es básicamente decir, nosotros no solamente no nos vamos a reformar, sino que nos vamos a apegar al pasado medieval, pues que es el sustento del poder monárquico, ¿no? Y de ahí que la cuenca del Mediterráneo, la Europa del Sur, se mantenga pues católica y en un pensamiento nada científico, mientras que la Europa nórdica anglosajona desarrolla este paradigma. Y no hay que olvidar, finalmente los españoles viajan a Mesoamérica y Sudamérica y los anglosajones viajan a Norteamérica. Por eso tenemos una Latinoamérica y una América anglosajona, una América latina que sigue aferrada a su sistema medieval católico muy poco científico contra una América anglosajona, Estados Unidos y Canadá, que son los grandes patrocinadores de la ciencia. Juan Miguel, muchísimas gracias. Les recuerdo, amigos, que estamos en Radio Conciencia, que es una producción de la Agencia Informativa CONACYT. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Comuníquense con Juan Miguel a su correo juanmiguel@conacitprensa.mx. Y toda la información que estamos generando, encuéntrenla en www.cienciamexico.com.